Buenas tardes. El día de hoy traemos un tema muy interesante en el cual es importante el que nosotros entendamos cómo podemos trabajar con este tipo de pacientes, debido a que es una patología que es más común de lo que nosotros creemos, ¿sí? Esta patología pues se conocen como lesiones musculares. Las lesiones musculares, pues como su palabra lo dice, es cualquier tipo de patología o cualquier tipo de injuria o lesión que se presente en los músculos. Propiamente una lesión muscular, que es, pues es una anomalía dolorosa producida en los músculos como consecuencia de golpes externos o sobreesfuerzos. Es muy importante entender que si recordamos un poco la anatomía del músculo, pues tenemos los usos musculares y la motoneurona, que es la parte donde se va a encargar, así como el órgano tendinoso de Golgi, que se van a encargar de hacer sus funciones y por eso es dolorosa. La lesión muscular propiamente afecta a los deportistas y a los trabajadores profesionales de todo ámbito y categoría. O sea, no hay ningún categoría o ámbito en la vida diaria en el cual no pueda o no presente una patología de una lesión muscular. Desde aquella persona que está todo el tiempo parada con contracturas o aquellas personas que están en actividad física constante con lesiones desde rupturas o microrupturas. Entonces, debemos de categorizar bien de acuerdo al tipo de esfuerzo, de acuerdo al tipo de patología que el paciente va a presentar, para que nosotros podamos entender qué tipo o qué agramen de la lesión muscular nos estamos encontrando y sobre todo cómo la voy a trabajar yo, cómo la voy a manejar desde el ámbito médico rehabilitatorio, desde el ámbito fisioterapéutico, desde el ámbito nutricional, desde el ámbito de ozono, de la terapia neural, todos estos aspectos que me van a influenciar en el tratamiento que yo quiera aplicar. Dentro del tipo de lesiones que nos vamos a encontrar, nos encontramos las lesiones musculares de tipo extrínsecas y de tipo intrínsecas, ¿sí? Todas aquellas que son de tipo extrínsecas son las que se producen por mecanismos directos, aquellos mecanismos directos como choque, en este caso que me podría producir una lesión, o cualquier tipo de contusión que se haga directamente a un músculo. Entonces, en este momento, pues pensaríamos todos en algún deporte de contacto, en algún deporte físico, en el cual se producen lesiones musculares, microrupturas, y después, pues, las agravaciones que se llegan a presentar por consecuencia de no haber seguido las indicaciones para que el músculo pueda sanar de forma adecuada. Las lesiones musculares intrínsecas son aquellas que se producen secundariamente a un mecanismo interno. Entonces, esto quiere decir que esta lesión muscular se va a producir desde el punto de vista desde alguna patología que el paciente tenga, por ejemplo, movimientos violentos que podrían provocar un exceso de tensión sobre la musculatura. Si nosotros tomamos en cuenta que estos pacientes ya llegan a presentar contracturas, entonces lo que pasa, esa contractura está fibrosada o hay un acúmulo de calcio en la fibra muscular, en el cual produzca o produce una repentina tensión en esa fibra, provocando así la lesión, ya sea por contractura, por elongación o propiamente ya lo máximo por rupturas musculares. De esta forma nosotros la vamos a clasificar. Existen múltiples tipos de lesiones musculares, ya pueden ser desde el componente ligamentoso, que no podríamos considerarlo como músculo, pero sí parte del equipo de sostén, propiamente muscular o articular, debido a que el músculo pierda su tono o se aumente su tono y podría provocarme algún tipo de lesión. Como en el caso de una lasitud, me provocaría inestabilidad articular, o en el caso de un aumento de la tensión muscular, podría provocarme unas rodillas
valgas, por ejemplo, en el caso de la fascia lata, entonces por eso hay que relajarlo. También otras lesiones que se pueden acumular en esta última que acabo de mencionar. Debido a que los músculos de los miembros inferiores se afectan con mayor frecuencia por la carga, son que los de los miembros superiores. Pues como les comenté hace un rato, muchas de las patologías se presentan en cualquiera de las actividades físicas o en cualquiera de las actividades de la vida diaria. Esto, dependiendo del tipo de paciente, es la patología que se presenta. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen actividad física superiores o frecuentes, pues van a provocarse desde rupturas, y aquellos que no tienen actividad física constante, pues pueden provocarse más contracturas o también rupturas porque en algún momento quisieron empezar sin la previa indicación. Entonces, como ya hemos comentado, se pueden catalogar o clasificar en causas externas o causas internas. Y también otra clasificación podría ser de acuerdo por acortamiento o elongación. Entonces, quiere decir que las lesiones musculares se producen por impactos directos o se producen por el aumento de la capacidad del músculo que tiene para estirarse, o acortamientos también. ¿Sí? En el caso de las lesiones musculares por acortamiento, serían propiamente inflamación muscular de efecto retardado. Esto quiere decir que va a aparecer el dolor entre 2 o 3 días después del ejercicio intenso, o cuando el paciente no hace ejercicio y comienza a hacerlo, va a presentar estas lesiones por acortamiento. La causa de este dolor o de esta lesión que va a presentar el paciente, pues simplemente es por una acumulación de ácido láctico y de piruvato. Pues propiamente, ¿por qué? Porque el paciente tuvo una sobreactividad muscular, las rutas metabólicas se sobreactivaron, algunas de ellas se fueron a la vía anaeróbica, por eso produjeron más ácido láctico del normal, y le unamos que si el paciente o la persona que presenta la patología muscular no tiene el correcto aprendizaje de acuerdo a las normas de respiración. Entonces, esto se va a dar el acúmulo de ácido láctico en el intersticio muscular, provocando así que a nivel de miosina y actina no se lleven a cabo bien su función debido a la sobreacumulación. Entonces va a provocar que el paciente tenga dolor más intenso en la zona musculoesquelética o musculotendinosa, implicada en sobreestimulación del ácido láctico. Es mucho más común en el área distal al cuerpo, debido a la forma de retorno venoso, que en el miembro superior. Por eso cuando los pacientes van a hacer ejercicio, dicen, me duele mucho las piernas, me duele mucho los chamorros, debido a la gran sobreacumulación de ácido láctico. En este caso, pues nos podríamos valer de la actividad del masaje. También el masaje en estos casos sería una buena alternativa para poder tratar este tipo de lesiones por acumulación de ácido láctico. También puede encontrar contracturas. Sí, las contracturas pues básicamente se van a producir porque los músculos actúan con sobrecarga durante un tiempo prolongado. Esto provocando que en la zona de contractura se encuentren nódulos por sobreacumulación de calcio. Sí, esta acumulación de calcio se va a quedar ahí, provocando que se produzca un estrés en la fibra muscular, ¿de acuerdo? También el sistema nervioso no puede recuperar sobre el hecho, entonces va a provocar provoca más la sensación de pesadez. En este caso es mucho más común las contracturas en el miembro superior, siendo así las mayores en la zona cervical y en la zona de hombros. Estos dos provocando pues dolor, rigidez, y en ocasiones también el paciente me lo refiere como pérdida de la funcionalidad, o sea, que los ejes de movimiento sean más estrechos o se acorten.
Otra de las causas, otra de las lesiones musculares que nos podemos encontrar son calambres. Estos calambres también, médicamente hablando de paresias y parestesias, se originan por trastornos circulatorios o por la depresión de sodio, potasio y magnesio, debido a que estos minerales mencionados son los encargados de las bombas hidroelectrolíticas y mantener la homeostasis celular, en este caso en el miocito. Esto va a provocar el sobreesfuerzo o el sobretrabajo de la célula, produciendo pues, entonces así este tipo de sintomatología. Es más común que aparezcan en gemelos o antebrazos, pero no queda exento las zonas del cuádriceps que pueden aparecer calambres. Es una contracción muscular involuntaria, intensa y dolorosa de varios grupos de fibras. Es importante, antes de que se me pase, el tratamiento del calambre jamás es estirando la zona del calambre, porque muchos de ustedes tienen un calambre y es jálame, estírame, estírame. Incorrecto. Lo correcto es relajar el músculo que está implicado a pesar de que el dolor sea mayor, porque como es una contractura sostenida o una contracción sostenida de la fibra muscular, si ustedes llevan a cabo un movimiento contrario a van a provocar ruptura de las fibras musculares, ¿sí? Entonces, he aquí donde dice, pues no sé por qué, pero tengo una famosa ruptura de fibras musculares. Entonces, cuidado con eso. En el caso de las contracturas, lo más favorable que podría apoyar es la masoterapia. Dentro de lesiones por elongación, nos podemos encontrar distensiones. Estas distensiones no es propiamente una lesión de las fibras musculares y se produce como consecuencia del sobreestímulo del músculo, pero sin llegar a una rotura. Simplemente se distendió. Es como si ustedes tuvieran una liga y le estuvieran jalando la liga. Lo que van a provocar es que la liga sea más larga. Y esto va a ser por constante movimiento. Pero sí va a producir inflamación y sí va a producir dolor. Esto se conoce también coloquialmente como el tirón muscular. En el caso de las lesiones por contusión, que son lesiones por golpes directos, se va a producir cuando el músculo se golpea contra una estructura sólida. Por ejemplo, pues, la cama o un carro o una patada directa en la zona, y son muy frecuentes, más en los deportistas de contacto, ¿sí? En los deportistas de contacto, donde pues lo más determinado es los golpes. Por ejemplo, uno de los más característicos es el fútbol americano, donde se producen lesiones musculares por contusión, donde va a presentar dolor difícil de determinar en un punto exacto, porque el dolor muscular es sordo, quiere decir que no hay una zona donde yo pueda localizar que está ahí el dolor, sino que lo más adecuado o lo más allegado a un buen diagnóstico es que se va a edematizar la zona de la contusión, o sea, va a haber hinchazón y acumulación de líquidos, pues indicándome que ahí está la zona de daño. Otro de los datos que me puedo encontrar son desgarros fibrilares, en los cuales también hay ruptura de las fibras musculares, de los haces propiamente, pero no afectó todo el músculo, sino son micro desgarros o micro rupturas. En este caso hay desgarros locales, hay desgarro local, hay acúmulo de sangre, o sea, lo que coloquialmente como lo conocemos como moretón, médicamente hablando, hematoma. Va a haber dolor agudo porque estás lesionando una de las fibras musculares, pero algo muy importante, le va a permitir la actividad física al paciente. Esta actividad con baja intensidad, sí creando molestias, pero sin que modifique la vida total del paciente. En el caso de un desgarro de una fibra. En el caso del desgarro total, sí es más importante,
ya que afecta todo el músculo y rápidamente se produce edema, rápidamente se produce piel roja y piel caliente. Quiere decir que hay una triada de inflamación, lo que conocemos también como triada de Lewis. El dolor es muy intenso, no puede producir actividad física el paciente, dado que la ruptura es total. Se puede apreciar un hundimiento en la zona y en este caso el tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico, que a pesar de eso también tenemos cuando hay desgarros las clasificaciones de acuerdo 1, 2 y 3, pero en el caso de un desgarro total sí es quirúrgico la mayoría de las veces para reparar el daño. Y lo más frecuente es que es de los miembros inferiores porque son los que tienen mayor actividad física y son los que tienen mayor tensión. También así se producen mucho en los pacientes deportistas, las personas que hacen deporte constante. Es una patología común para los deportistas. Entonces, y es importante que una vez que se desarrolló, en este caso, cualquiera de este tipo de lesiones musculares que hemos venido mencionando, se atienda de forma adecuada y correcta, porque en ocasiones hemos encontrado pacientes que tuvieron un desgarro fibrilar y fueron a hacer un procedimiento que no era adecuado y los llevaron a los desgarros totales, o en el caso de un desgarro no total, sino de la superficie del 50 al 70%, también los han hecho con procedimientos inadecuados y causado ruptura total del músculo. Entonces, es importante que cuando se produzca la lesión, se lleve a cabo un método de diagnóstico correcto y un método de recuperación de la fibra muscular, porque una vez que la fibra muscular se rompe, comienza el proceso de sanación o el proceso de cicatrización. Y si el músculo cicatriza, entonces perdería su capacidad de elasticidad o de fuerza. He aquí porque dentro de la recuperación de las lesiones musculares se recomiendan utilizar varios métodos de reparación para evitar así la cicatriz. Yo podría decirles que muchos de los deportistas de alto rendimiento, deportistas especializados o propiamente que se dedican al deporte, cuando llegan a tener fibrilares, utilizan ya terapias innovadoras en las cuales pueden recuperar de forma repentina o más bien de forma rápida, más acortado el tiempo de recuperación, valga la redundancia, el músculo, debido a estas características. Entonces, si un músculo lleva en total de 6 a 8 meses en repararse por completo con tejido cicatrizal, si ustedes utilizan la técnica adecuada o la terapia adecuada, pueden apoyar que la recuperación sea de 2 a 3 meses o a veces hasta el menor tiempo, dependiendo la utilidad o dependiendo el tipo de método de recuperación que se lleve a cabo. Desafortunadamente, muchas de las lesiones empiezan desde una contractura, en el cual, pues, el paciente presenta los signos patológicos como contracturas. Ya les había comentado hace un rato. Esta contractura va a provocar que el paciente comience a acumular calcio en las fibras musculares o ácido láctico, y eso va a ir en forma recíproca. O sea, quiere decir que el paciente que comienza con una lesión muscular leve, si no se trata, va a ir acumulativo en algún momento cuando tenga un proceso de más que le exija al músculo, provocando así pues ya una ruptura parcial o total de la superficie del músculo. Entonces, pues como nosotros vemos ahí en la imagen, tenemos un ultrasonido en lo cual valoramos que hay edema, ¿sí? En el ejemplo, en la A, que hay edema, en la B, que hay corte longitudinal de la fibra, que está marcado con la flecha. En la C tenemos un corte transversal, y en la C, corte longitudinal de la flecha, ¿sí? En la figura 2 también tenemos un ultrasonido con lesiones de elongación,
cómo está enlongada las fibras musculares, o sea que están alargadas las fibras musculares, ¿sí? Y produjo distorsión de la arquitectura del músculo, causando ecogenicidad, ¿sí? En la zona musculotendinosa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos de saber valorar y determinar, tal vez no con por a través de ultrasonografía, sino simplemente por sintomatología y por método de palpación, en el cual, como les comenté, si en la fibra muscular nos encontramos una área de inflamación donde hay acúmulo de líquido, dolor, calor e inflamación, que sería ya la quinteta propiamente de inflamación, pues estoy pensando que hay una lesión muscular. Pero si dentro de esa lesión muscular me encuentro que hay acúmulo de sangre, o coloquialmente le decimos un moretón, médicamente hablando que es un hematoma quiere decir que hay ruptura de las fibras musculares de grado que hay que determinar. Lo más adecuado es cuando algún paciente tiene lesiones musculares, yo puedo en ese momento evitar que lleve a cabo el movimiento de la extremidad a través de una férula, a través de un vendaje funcional, a través de cualquier cosa que le puedan poner, y llevando a cabo así el diagnóstico médicamente correcto para evitar una ruptura total. ¿Cómo diagnostico entonces? ¿Cómo voy a diagnosticar todo lo que he venido hablando? Pues es importante que tenga una buena historia clínica para ver la patología del paciente, ¿sí? Una buena historia clínica, el resto de las cosas que me van a llevar a un diagnóstico adecuado. Recordemos que en historia clínica, desde la exploración física, desde la anamnesis, cuando se sospecha de una ruptura parcial y total, por ultrasonografía, por método de imagenología, determinar la localización exacta y la extensión de la misma. Muchos de los pacientes que han llegado a la clínica, muchos de los pacientes que han llegado al consultorio con lesiones musculares agravadas es porque no se siguió el correcto protocolo de esta. No tienen idea cuántos pacientes hemos mandado a cirugía porque se una ruptura pequeña y siguieron con su actividad física y provocaron una ruptura más grande. Entonces, no llevemos en saco roto cuando encontremos edema, hematoma y calor, siempre pensar en ruptura muscular. Lo más adecuado es una ultrasonografía, que muchos me dicen, oye, es que ¿cuánto cuesta un ultrasonido? No te preocupes, el ultrasonido cuesta más barato que una cirugía, ¿sí? Eso grábenselo también. Podemos utilizar la ecografía, el ultrasonido de tejidos blandos y la resonancia magnética, ya mucho más sofisticada y con mayor exactitud, para poder ver la ruptura de las fibras en caso de fibras musculares mucho más grandes, como método diagnóstico. Me preguntan, oye, ¿me puedo hacer una radiografía? La radiografía te la puedes hacer para descartar algún tipo de lesión ósea, pero en la radiografía no alcanzo a percibir rupturas musculares, que en ocasiones sí es valorable porque tú no ves la parte ahí del músculo que se alcanza a percibir, o ves que está calcificado, acúmulo de líquidos, todo eso. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues es importante ya que en la fase aguda, quiere decir que una vez que se haya provocado la lesión muscular, voy a aplicar hielo sobre el área. Todo sobre el área afectada aplico hielo de forma correcta. Después de la lesión, hasta 48 o 72 horas después, estoy disminuyendo la inflamación y brindando analgesia local con hielo. Es importante que el hielo no exceda los 15 minutos de aplicación en la zona, porque si no viene una vasodilatación activa y después va a haber mayor acúmulo de líquidos y entonces provocando así que sea más retardado el proceso evolutivo. Aquellos que conozcan terapia neural le pueden aplicar terapia neural en cuanto se ha hecho la lesión. Aquellos que conozcan acupuntura le pueden aplicar acupuntura, ¿sí? En el caso de una lesión por ruptura, pues no está recomendado el masaje, pero si fuera una lesión por golpe sin ruptura muscular, lo más recomendado es el masaje. Ya que, como les había comentado, la mayoría de las lesiones musculares son en pacientes con actividad física, pues tenemos el masaje también
predeportivo y postdeportivo, que aquí en el instituto con mucho gusto se están impartiendo clases de masaje en el cual incluye el masaje predeportivo y el postdeportivo. Entonces, el objetivo de esto, ya en el caso de una contractura o alguna lesión en el cual no me provoque esto, pues si la lesión simplemente es por dolor, sin ruptura de alguna de las fibras, ya les comenté, el hielo, que es la terapia física, después el masaje y podemos poner anestesia local con terapia neural. No se lleva a ningún punto, simplemente se está tratando en la zona afectada, la procaína también apoyando mucho a la recuperación de las fibras musculares. Se le manda al paciente reposo para que el músculo se recupere y para poder regresar a la actividad deportiva. Desafortunadamente, muchos de las personas que se dedican a hacer deportes llaneros, por decir un nombre, de aquellos que no se dedican, son los que más presentan lesiones musculares, entonces es importante trabajarlos. En esta fase también se puede poner, está contraindicado el masaje cuando está la lesión inicial. Estamos hablando de una lesión de ruptura, pero no una contractura. Sí hay que entender, por eso están las clasificaciones. El calor está contraindicado, el calor lo voy a aplicar después de la hora 72, ¿sí? La hidroterapia, en el caso con calor, lo voy a poner después de la hora 72. Almohadillas eléctricas después de la hora 72. La aplicación de geles, depende de qué tipo de geles, ungüentos mentolados, no están recomendados o refrescantes, puesto esto tiene un efecto vasodilatador, por lo que va a empeorar el cuadro inflamatorio. Recuerden que lo importante es contener el cuadro inflamatorio, que no hay mucho edema, haya mucho edema para que el músculo pueda recuperarse de forma adecuada. Dentro de otro tipo de terapias que podemos aplicar ahí es la ozonoterapia también, que favorece la recuperación del músculo. Y pues como yo le hago con mis pacientes deportistas, les aplico su buena terapia celular, desde un plasma rico en factores de crecimiento hasta una terapia celular con células mesenquimales. Cuando viene la etapa de cicatrización o la fase subaguda, es importante que en este ya puedo aplicar un vendaje funcional, ya sea el vendaje con kinesiotape o en caso de que persista la inflamación, un masaje de drenaje linfático ya permitido en esta etapa, que es importante que el masaje de drenaje linfático no propiamente es un masaje, sino es un drenaje linfático manual. Entonces no vas a producir ruptura de las fibras, sino vas a llevarte toda la linfa que te está ocasionando problemas. Entre el tercero y quinto día después de la lesión, puede iniciarse con contracciones isométricas que no causen dolor. Esto lo vemos perfectamente en nuestras clases de terapia de rehabilitación, de fisioterapia o rehabilitación en los diplomados. En este caso, de la distensión muscular, o sea, el tirón, estirar suavemente, también con estiramientos pasivos, que los vemos desde la clase de masaje y los vemos también en el diplomado de rehabilitación física. Esto apoyando a la recuperación progresiva del músculo. Y un signo claro de mejoría es cuando la persona dice, antes no pasaba de aquí, y ahora ve dónde llego. Esto en ese momento ustedes se deben sentir satisfechos porque su tratamiento está mejorando. Pero siempre y cuando recordar que están en la etapa de cicatrización, en la etapa de reparación. Es importante desde el punto de vista de la medicina regenerativa o evitar que el músculo llegue a cicatrizar. No me interesa que el músculo cicatrice, me interesa que el músculo repare. La diferencia entre uno y otro es que el tejido cicatrizal pierde elasticidad, pierde forma y pierde fuerza. En el tejido de reparación, que es lo que hace la terapia celular, que todo es lo que hacemos en el instituto, o muchas de las cosas que hacemos en el instituto, es el músculo va a tener las mismas características que antes que se rompiera. Entonces debemos de realizar estiramientos antes y después de la actividad. En este caso, que haya sido una ruptura parcial o total. En el caso de una ruptura total, pues sabemos que el médico nos va a apoyar, el médico en este caso traumatólogo nos va a apoyar con la forma de cómo tratarlo. Pero aquí capacitamos de todas formas para que sigan las indicaciones del médico, ya que llevamos a la etapa de fortalecimiento, la etapa de potencia muscular o musculación, ¿sí? De acuerdo a artículos, de acuerdo a la información adquirida, ejercicios terapéuticos específicos y con corrientes eléctricas, como en este caso, podemos llevar desde las corrientes exponenciales hasta las corrientes rusas o EMS, que en un comparativo podrían ser idénticas,
para poder recuperar al paciente. Dentro de las terapias alternativas, como ya les había mencionado, podemos utilizar la crioterapia, que es la aplicación de hielo, ¿sí? No mayor a 15 minutos como lo habíamos establecido en las primeras 24 a 48 horas de que se dio la lesión. Fisioterapia, ¿sí? La fisioterapia ayudando y es uno de los pilares importantes que podría ser. También podemos utilizar la aplicación de herbolaria, que también la herbolaria cumple un factor fundamental. Podemos poner onagra, árnica, tomillo, que aquí en el instituto se les da la información correcta para que ustedes puedan utilizar de forma correcta la fitoterapia, los fitofármacos, ¿sí? Para que no pongan aquello que doña Chonita les indicó. Si ustedes vienen aquí, aquello que doña Chonita les dijo, van a entender el por qué, para qué y cómo se utiliza la herbolaria. El caso de la homeopatía, que también es uno de los cursos que damos aquí, la homeopatía es fundamental y también ayuda mucho, como aquí tenemos, entre ellas la belladona, la árnica, que ya la habíamos mencionado previamente, que me va a ayudar a la reparación del músculo. Y por último, pues también podemos hacer lo que ahorita está de punta, que está utilizando la mayoría de los deportistas de élite, como la terapia celular, la aplicación de células mesenquimales, la aplicación de bioandamios, la aplicación de exosomas, la aplicación de fibroblastos, todo esto apoyando a la recuperación del músculo y sobre todo entender la etapa o la característica de la lesión muscular y desde el punto de vista cómo lo voy a poder trabajar o cómo lo tengo que trabajar. Entonces, el objetivo es, se les hace la invitación a cualquiera de nuestros cursos o diplomados en los que nosotros les enseñamos desde el diagnóstico hasta el tratamiento multidisciplinario que debe de llevar una lesión muscular. Hasta aquí con este pequeño tema de lesiones musculares y su tratamiento.